Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con Macarena Segovia y Héctor Cosio de El Mostrador. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Fernando. Hola, Maca. Bueno, hay coletazo de lo que estábamos conversando con el diputado Celis, que van a seguir ahora y que tienen que ver con esta imputación de responsabilidades políticas al ministro del Interior y al subsecretario en el caso del crimen de Camilo Catrillanca, y además no han tenido unas buenas horas por parte del gobierno. Se perdió el proyecto de admisión justa ayer, y se vienen varias cosas más, Héctor. Sí, yo creo que efectivamente estamos en unas horas en donde hay que ver también el gobierno con qué intensidad va a impulsar también o va a tratar, digamos, de defender ciertas también posiciones en otras votaciones importantes dentro de la semana, dentro del día. Sí. Entre ellos, solamente para exponerlo, digamos que hoy día debería votarse también el nombre que se lanzó en reemplazo, digamos, del fracasada postulación de la Corte Suprema de la ministra Dobra Lucic, que en este caso es la jueza Repeto. Eso hay un elemento de tensión importante ahí, toda vez que ayer, como dices tú, el gobierno tuvo un traspié importante, en este caso la ministra Cubillos, que hoy día también está con una situación bastante tensa, porque ayer la Cámara de Diputados rechaza admisión justa y hoy día hay una votación, y bueno, Yamaca puede explicarnos con mucho detalle sobre eso. Hoy día hay una votación importante a nivel nacional en donde si se vota, si se depone el paro o se mantiene, lo que se suma, digamos, a un portazo que recibe ayer la ministra Cubillo. Yo creo que hoy día está en un momento bastante complejo. Ahora, respecto a lo que tú mencionabas al comienzo, a mí me gustaría comentar que, claro, en este caso se sacan responsabilidades políticas, pero me gustaría detenerme en lo que dijo Celis en la entrevista que tú acabas de llevar a cabo, que es que él quería puntualizar más que en lo que se hizo, en lo que no se debió hacer. Él hizo mucho énfasis en lo que no se debió hacer, como por ejemplo la no criminalización de la zona, básicamente el grupo especial que se llamó Comando Jungla, y que eso alteró mucho más los ánimos que ya venían alterados en una zona en donde existe un conflicto de muchísima larga data y que nadie ha podido resolver. Lo que no se debió haber hecho, yo creo que es crucial, no solamente por responsabilidades políticas, lo que no se debió haber hecho es crucial en la investigación penal que se está llevando en el Ministerio Público. Se tomaron muchísimas acciones. Hay que recordar que el crimen de Catrillanca no es solamente el crimen de Catrillanca, esto viene con todo un precedente que era Operación Huracán, implantación de pruebas, es decir, hoy día ayer, definitivamente se deslindan responsabilidades políticas que eran absolutamente necesarias, que se deberían haber hecho hace muchísimo tiempo atrás. O sea, desde el mismo momento, desde la muerte de Catrillanca, con los desaguisados de la Intendencia, con las malas obras que hay hecho Carabineros, hay una responsabilidad política, fue innegable, y fue innegable para todo el país, y fue muy claro, fue muy evidente. No se trata aquí de responsabilidades que uno pudiese decir, mira, la verdad es que puede ser que tal vez sean responsables. No, aquí el Ministerio del Interior tiene conducción sobre las policías. Las policías estaban ocultando pruebas, estaban fabricando pruebas, estaban usando elementos que hoy día conocemos que eran absolutamente absurdos, como el software Antorcha y otros. Pero ahí están mezclando dos episodios, uno de los cuales... conectados. Sí, pero uno de los cuales no tuvo este fallo favorable de responsabilidades políticas, digamos. No, lo que yo quiero decir que en definitiva es que las responsabilidades políticas sobre la conducción del Ministerio del Interior, en el caso Catrillanca y en el caso de mapuches en general, las responsabilidades políticas uno las podría trazar en diferentes etapas. Eso es lo que quiero decir. Por eso es que es importante lo que dice Celis cuando dice que él quiere reparar en lo que no se hizo, en lo que no se debió hacer. En todo el proceso que ha venido ocurriendo en el caso Catrillanca, antes del caso Catrillanca, con Operación Huracán y con otras formas de criminalización en la zona, se han ido cometiendo errores políticos, uno tras otro, en el cual nadie se ha hecho responsable, ni hasta el día de hoy. Eso es relevante.
Relevante destacar que aquí lo que hubo ayer fue una responsabilidad explícita que se dio en el Parlamento, pero que responde a que en un caso, como ha tratado los gobiernos anteriores, el caso, digamos, de la Araucanía, se vienen cometiendo errores políticos persistentes. Es un error político haber mandado el Comando Jungla, es un error político haber salido a defender la postura de Carabineros después del crimen, es un error político el no haber puesto atajo a una forma de conducción de inteligencia policial de parte, digamos, del Ministerio del Interior que venía mucho antes. Eso es importante que hoy día se señala una responsabilidad política que debería haber salido, no sé, 2 años atrás. Pero por eso le pregunté a Ricardo Celis exactamente 30 años atrás. 30 años atrás. Convengamos que esta es una política que fue instaurada durante la dictadura, profundizada durante los primeros años de la Concertación, en donde se anuló la ejecución de un plan en donde se reconociera la autonomía o los espacios de autodeterminación de los pueblos originarios, no solamente del pueblo mapuche en la zona de la Araucanía o en la macrozona como la instauró el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces lo que hace este informe, que cabe recalcar que no se le dio mucha atención y que se ha ido desinflando también el caso a nivel del proceso judicial que se lleva también. Lo que hace este informe de una u otra forma es decir, aquí el error del Ministerio del Interior, el principal error es haber continuado y perpetuado la política que instauró Lagos y principalmente Bachelet 1, Bachelet 2. Entonces, de una u otra forma, y es lo que no se dice evidentemente y abiertamente, es decir, nosotros, cuando fuimos gobierno, de parte de la ex nueva mayoría, fuimos quienes implantamos esta política de criminalización hacia los espacios organizados del pueblo mapuche. Pero por otra parte, el indicar las responsabilidades políticas del ministro Chadwick y del subsecretario Villa, lo que hace de una u otra forma es decir, la conversación que se dio en enero cuando estuvo especie de fantasma de acusación constitucional que se cayó porque la DC no se subió, tenía algo de cimiento político, que pudimos llegar a consenso dentro de esta comisión investigadora. Pero yo quiero igual recalcar algo re importante que tiene que ver con todas las comisiones investigadoras, y es que se diluyen. Cabe recalcar que hubieron 2 comisiones investigadoras del Sename antes de que estallara el caso Sename, en donde estaban las mismas resoluciones y las mismas conclusiones que hicieron estallar el caso. Por una razón muy sencilla, porque las comisiones investigadoras, a diferencia de comisiones investigadoras de parlamentos de otros países, no tienen cómo, llamémoslo así, materializar lo que son sus conclusiones, no tienen poderes punitivos. Tampoco. No tienen poder, ni siquiera tienen el poder de convocar a la gente obligatoriamente que vaya a testificar ahí. O sea, si son autoridades, sí están obligadas a asistir. Claro, pero no tienen cargos políticos, no tienen la obligación. Eso por un lado, a mí me gustaría como dejar eso en claro, porque siempre nosotros hablamos de la comisión investigadora tanto, pero mientras no hay un proceso de judicialización tras esas comisiones investigadoras, finalmente quedan en letra muerta. Y hay recursos invertidos, meses de trabajo de comisiones en donde quedan en nada. Con respecto en específico al caso de Camilo Catrillanca, de su muerte y de otorgar responsabilidades políticas al ministro del Interior, es tener en cuenta que el poder político hizo algo que no hizo en su momento la Fiscalía, que fue involucrar directamente al poder político dentro de las responsabilidades y el espacio que cabe dentro del caso de Camilo Catrillanca, y reconocer y recalcar que en este caso lo que hacen los parlamentarios es decir, efectivamente quien debe dominar la ejecución de la estrategia de Carabineros es el poder político. Y en este caso, quien decide de una u otra forma que sea, por ejemplo, el general en jefe de Carabineros, quien vaya a investigar las irregularidades de su propia gente, es el ministro del Interior, quien no le da el piso y la relevancia, por ejemplo, a la PDI para que fuera la PDI que se metiera a investigar esto. Y dijo, no, ellos se tienen que autorregular. Lo que después conllevó a que saliera el general director de Carabineros, que hubiera una pugna con el ministro Chadwick, etcétera. Pero en ese momento quien tomó la decisión fue
el ministro Chadwick y fue liderado también por Huilla en ese caso. Entonces, creo que generar o marcar ese punto político es importante. Sí, yo creo pero queda ahí en el aire. Bueno, y lo que queda en el aire también y que creo que atenta contra que este tipo, digamos, de informe o este tipo, digamos, de responsabilidades políticas que emanan del Parlamento es el contexto, es en el periodo en que ocurre. O sea, tú bien apuntaste, había sustento político, tal vez, digamos, cuando ocurrieron los hechos, cuando hubo la intención de hacer una acusación constitucional, pero cuando pasan 3, 4, 5, 6, 7 meses, y uno podría decir comunicacionalmente, todavía sigue el caso Catrillanca afectando al gobierno. Eso es una forma de poder explicarlo comunicacionalmente. Yo creo que lo más central de ahí no es que 6 o 7 meses después todavía sigue penando el tema al ministro, sino es que si en su minuto se hubiesen discutido estas situaciones, en su minuto se hubiesen derivado responsabilidades políticas, lo más probable es que el ministro Chadwick no hubiese tampoco aguantado tan estoicamente como aguantó el chaparrón durante estos últimos meses. Mira, y hay una estrategia ahí también de tensionar esto. En esto hay una situación que ha ocurrido mucho en otras situaciones también. Cuando tú tienes una conducta que se ha repetido en el tiempo mucho, pero que llega en un momento dado en que a partir de un momento dado, por el grado de conciencia que la gente tiene, que las cosas cambiaron, tú le pones enfrentas esa situación de una manera totalmente distinta a como se había enfrentado antes. Antes, yo le había preguntado al diputado Celi, no habían habido comisiones investigadoras específicas para los ministros o para las responsabilidades políticas de ministros y subsecretarios. No había habido un informe de las características de lo que no significa que no deba haber uno, todo lo contrario, lo que significa es que aparentemente aquí se hizo un cambio respecto de una conducta que se venía dando casi de manera frecuente e incesante en la Araucanía. A partir de ahora eso tiene costo, aunque todavía es costo simbólico, porque las responsabilidades políticas no es algo que a ti te vayan a agarrar y te vayan a poner en la esquina con un cucurucho. No, prácticamente no pasa nada más allá de decir que tienes responsabilidades políticas. Pero lo más interesante de todo, a mi modo de ver, fueron que votara un diputado de Renovación Nacional a favor y que el diputado de Bópoli, Andrés Molina, se abstuviera. Entre otras cosas porque él fue intendente allá y conoce perfectamente esa zona. No sé si se abstuvo para inhabilitarse por el hecho de haber sido autoridad, que esa puede ser una situación. Está comprometido, conflicto, que lo entendería perfectamente si fuera así, y si es que fuera porque no probablemente fue el argumento público, el de restarse, digamos, por tener vinculaciones. Exactamente, por tener vinculaciones. Pero el hecho es que hay un diputado que es Jorge Radke de Renovación Nacional, que vota a favor, es decir, vota para determinar que tenían responsabilidades políticas el ministro del Interior y el subsecretario de su propio gobierno, y eso yo creo que es una cosa bien novedosa. Pero que responde también a una pugna que hay entre distintas autoridades de RN con la forma en que llevó el gobierno también el caso de Catrillanca. Hubo una pugna también por la salida del intendente en su momento. Entonces, claro, por un lado hay este reconocimiento de que hay responsabilidades políticas. Las discusiones dentro de las comisiones investigadoras son bien detallistas, se pelea hasta la coma adentro de los informes. ¿Verdad? Todo. Después nadie lee los informes, pero se pelea hasta la coma, finalmente. Pero también responden a ciertos gallitos internos, y dentro de las comisiones se les cobran varias boletas a los gobiernos o a quienes están siendo sujetas de investigación dentro de las comisiones. Entonces yo creo que ahí hay una doble lectura. Por un lado, el hecho de que se le arma un fuego interno, por decirlo de alguna forma, al gobierno, pero también RN le pasa una boletita de decir, hey, nosotros les advertimos que tenían que actuar de otra forma, que no nos tenían que tirar a nuestra gente en el sector a un costado, y ahora se las están cobrando. Ese, dices tú, el voto Raquel. Sí, o sea, pero doble lectura, pues, convengamos, hay dos lecturas ahí también. Oye,
Nos queda un poquitito de este bloque todavía, de esta primera parte del bloque, antes de la segunda, y quizás sería bueno tocar un poco lo que tú señalabas respecto a que se viene la votación respecto de la jueza Repeto para ver si que puede integrar o no la Corte Suprema después del fallido intento de Dobra Lucic por llegar a ese escaño. Claro, y como decíamos también, y en el contexto en que se da, donde se le dan responsabilidades políticas a los ministros del Interior y al subsecretario, por el caso Catrillanca, en el contexto donde se le da un portazo a la ministra Cubillos por admisión justa, una larga pelea que dieron. Recordemos que la Maca hizo unos reportajes donde salía todo, digamos, la caravana que hizo la ministra Cubillos por el país para poder sacar este proyecto adelante. Y en ese marco, hoy día, efectivamente, en el Parlamento se va a revisar el nombre de la jueza Repeto, una jueza que manifestó que no era feminista, una jueza que parece no estar mucho en sintonía con varias, digamos, de los valores, digamos, que hoy día, digamos, tratan de defender la oposición y también, digamos, el mundo más progresista. Y se da también en un contexto en donde aquí hay un punto muy, muy extraño, porque recordemos que en el caso de la jueza Lucic, uno de los muchos temas que salieron fue este tema de los besamanos, estas formas que tiene, digamos, el poder de llevar y circular un nombre para obtener un consenso antes de una votación. Eso en una votación básicamente, llamémoslo así, binominalista todavía. Un ministro te toca de un lado, otro ministro más conservador, otro ministro más liberal, en fin. Claro, en esa lógica se daba ese ambiente. Entonces, con la caída de Lucic, también se pasa a tocar esa fórmula, digamos, de poder lograr consensos para lograr un determinado cargo, una votación en favor de en este caso, una ministra que postula el gobierno. Pero hoy, ¿qué ocurre? Hoy ocurre que ese nombre no fue consensuado. Eso es lo que hoy día reclama la oposición. Ese nombre, el nombre de Repeto, algunos parlamentarios han dicho que fue como que el gobierno se los lanzó casi como una amenaza, en el sentido de, este es el nombre, atrévanse a objetarlo. Entonces es muy raro, porque la caída de la ministra Lucic, como dije recién, revela esta fórmula antigua, esta fórmula monárquica, digamos, de poder conversar y negociar los nombres antes de una votación. Y ahora que se lanza un nombre para que se defina libremente, la oposición dice, ojo, pero es que este nombre no pasó por nosotros, este nombre no lo revisamos antes. Esto es casi como una afrenta. Eso, a mi juicio, que me gustaría escuchar igual la Maca, eso a mi juicio enturbia más la cosa, porque ya existe una probabilidad muy clara que por una parte puede incluso ni siquiera se vote hoy. Segundo, que el nombre, al no haber sido transitado, sea rechazado. Y si es rechazado, el gobierno tendría que enfrentar un tercer golpe consecutivo a la Cámara. Claro, está bien en el Senado. Pero, Senado, claro. Claro, hay varias cosas que se cruzan. Por un lado, recordar que en el caso de Dobra estuvieron hasta 5 minutos antes de que se votara negociando el ministro Larraín afuera del Senado con los senadores de oposición. Así, y cabe recalcar que en el Senado lo importante es el Partido Socialista también. Porque la DC siempre es mucho más díscola y se tira por un lado y por ejemplo ahora tenemos al senador Wentumilla, quien es el que ha liderado un poco esta línea de decir no vamos a aprobar a Repeto porque en verdad no lo conversamos antes y es factible que quizás no se vote hoy día porque sin esas conversaciones previas y asegurar, porque necesitan 29 votos, tienen 19, claro, les faltan 10. El cabildeo aquí tiene que estar profundo para poder lograr 10 votos de la oposición, que deberían venir principalmente del PPD, PS, que son los principales aliados del gobierno en el Senado. Pero se está haciendo ese cabildeo, según lo que tú hayas podido ver ahí. Están en conversaciones. Por eso digo, se ve abiertamente a la DC mucho más ruda y dura con esto, porque siempre es la senadora Proboste y el senador Wentumilla quienes le hacen el gallito al gobierno en el Senado. Pero
hay algo re importante en esta discusión y que se dio dentro del marco del nombramiento de Repetto, y es que se habló de la forma en la cual se escogía también a los nombres que iban. Más allá de estos cuoteos históricos políticos que han existido, hoy esta pasada me toca a mí poner al juez, a ti, se abrió también una arista de decir que por qué los senadores eran quienes determinaban junto con el gobierno quienes iban a conformar la Corte Suprema. Entonces, también se abrió la posibilidad de revisar eso en un futuro. Claramente no en este gobierno y bajo la derecha, porque no están de acuerdo con eso. Pero, por otro lado, también yo creo que hay que recalcar que no han puesto peros con Repetto. O sea, tampoco es un tema de decir no nos gusta ella como nombre. A eso me refiero. No nos gusta porque no nos preguntaron antes y se nos estaba ahí paseando. Exacto. Yo creo que lo más seguro es que quizás haya que esperar a la otra semana para que se vote. Es muy difícil que tengan los votos hoy día. Y también hay una pelea y una pugna fuerte con el ministro en el Senado. Son varias las yayitas que tiene. Entonces, lo más seguro es que ahí tenga que ser Blumel quien tenga que interceder para poder negociar algunos votitos del PS, que por ahí es donde va más la línea. Claro, ahora si se llega, no sé, también lo veo muy difícil que se logre votar su nombre, principalmente porque si impulsan igual la votación hoy día, el riesgo de que el nombre no sea valorado es totalmente alto, y eso sí que se anotaría, digamos, una tercera derrota consecutiva del gobierno. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales, digamos, no va a intentar, digamos, posponerse esta... Quizás van a esperar el resultado de la votación de los profes. No, es muy tarde, a las 6. ¿Es a las 6 la de los profesores? Es que se vota todo el día. Que hecho sea de paso, yo me he sorprendido de ver un montón de profesores en redes sociales que dicen que ellos no van a detener. Es que aquí hay un movimiento de base que yo creo que no se entiende. Que... No, pero está bien. Tú siempre tienes gente que cree en este tipo de manifestaciones, que se puede ir más lejos, especialmente si es que tú ves que el gobierno ha cedido en cosas que dijo que no iba a ceder. Pero aquí también está en juego, así como hemos visto qué tanto podía la ministra aguantar con sus propias indicaciones, y de hecho en esta última oferta fue bastante más allá de lo que tenía al principio. También Mario Aguilar se está jugando algún grado. Mario Aguilar se juega cosas, pero pero me estoy refiriendo a la mesa. Ni la mesa directiva, más de la mitad, no puede ir a reelección. Pero no estoy pensando en que la razón por la que están eventualmente siendo mirados muy de cerca es porque esto les vaya a redundar en una reelección, ¿no? Lo que sucede es que cuando tú has tenido liderazgos muy claros a la hora de negociar, incluso unas negociaciones muy duras, y después tú llegas a la conclusión que es suficiente y hay que parar, bueno, tienes que ver si es que ese liderazgo funciona también para el otro lado. Solamente para enfrentar al gobierno, sino que también para enfrentar su propio gremio. Pero es que por eso yo digo, y quizás es una concepción súper sociológica y me pesa mi formación sociológica, pero la concepción de que había un líder o una líder que podía dirigir a la masa movilizada se quebró en el 2006 en este país y no se ha podido entender esa lógica. En el año 2011, cuando fueron las movilizaciones estudiantiles, yo estaba en la universidad todavía, Giorgio Jackson y Camila Vallejos querían parar el paro de los estudiantes 2 meses antes que se parara con la muerte de Felipe Camiroaga. Y esa era su postura. Y eso era lo que ellos hablaban a puertas cerradas con el gobierno. Y esa era la postura que ellos llevaban a todas las asambleas del país. Y la Sinfet, en ese tiempo, que eran los movilizados de base, que no estaban de acuerdo con bajar el paro, daban vuelta en el trabajo de base día a día, en las asambleas locales, esas votaciones. Y ellos tampoco querían seguir con la movilización. Pero claro, uno tiene memoria corta y no se acuerda de esas declaraciones. Es lo mismo que pasa ahora con el colegio de profesores. Ahora, claro, uno dice, ¿cuánta viabilidad tiene Aguilar o la mesa directiva completa para decir si es que ellos dicen, pucha, nosotros creemos que hay que bajar? Claro, pero hay que entender que aquí hay una lógica de movimiento social distinta, en donde finalmente, por más que los dirigentes digan, oye, yo creo que esto es A, lo que importa es lo que digan las bases, porque ellos son los que sustentan la movilización.
Entonces las bases pueden decir el B. Eso lo entiendo perfectamente, incluso yo lo comentaba acá, a nivel de países es una cosa bien impresionante cuando tú tienes un país democrático con parlamento discutiendo con un dictador. Por ejemplo, en la época en que tú tenías algún presidente de Estados Unidos que llegaba a un acuerdo con el presidente de la Unión Soviética, te pongo un ejemplo. El acuerdo era implementado de inmediato en la Unión Soviética y tenía que pasar y esperar la aprobación del Congreso, que eventualmente le podía decir al presidente que no. Y de repente pasaban esas cosas y uno decía, pero para, pues, yo estoy acordando. Sí, pero es que el procedimiento es distinto en un país democrático que tiene que consultar determinadas materias. No es una voluntad del presidente hacer determinadas cosas y automáticamente se materializan. Muchas de esas cosas las hace, como pasó ayer, que lo podemos comentar sobre la potencial utilización de militares en términos de enfrentar el narco en las fronteras. Pero tú tienes tanto gobiernos como instituciones que tienen pasos intermedios que sus interlocutores no los tienen. Entonces, cuando ayer te dicen, mira, nuestra oferta es esto, desde el punto de vista del gobierno, sabe que se comprometió esa plata y ahí está. Claro. Desde el punto de vista del colegio de profesores, y que me parece que ellos tienen este sistema, que es perfectamente legítimo y válido, dicen, momento, vamos a consultar. Y esa consulta no necesariamente puede ser unánime, ni puede ser... no, claro. Puede incluso hasta... O sea, a veces hacer... Las bases claramente no responden a las decisiones o a las directrices que un dirigente en su minuto puede dar. Se le puede dar completamente la vuelta. Yo creo que es importante saber lo que va a pasar en regiones. Yo preguntaba también fuera de la radio cómo están las regiones, cómo se movilizan, si se movilizan autónomamente o si se movilizan en función también de las directrices que se toman acá en Santiago, cómo se mueve la masa, digamos, de profesoras a nivel país. Me gustaría, sería interesante verlo eso hoy día tras los resultados de esta votación. Pero lo que sí es cierto es que aunque se muevan de manera autónoma, el liderazgo de Aguilar es un liderazgo comunicacional frente a los medios. Han sido también los medios los que han digamos, como es su vocero, han puesto la figura de él, y frente a una figura que hoy día tiene todos los micrófonos, que tuvo en su minuto muy en jaque a la ministra, tiene otras figuras que son de antaño, como es Gajardo, que van a aprovechar estos espacios también para poder rivalizar en su liderazgo, pero son en esa esfera, en una esfera política, no tiene que ver con la reelección, pero claramente si hoy día sale Aguilar diciendo depongamos el paro y resulta que la masa dice no, lo mantenemos, o sea, él va a haber una lesión a su figura. Quizás lo podemos decir después porque vamos a ir a comerciales, así que ahí hacemos una pausa y ya volvemos. Sí. Cierra los ojos, relájate, imagínate un destino de Chile. Visualízate. ¿Dónde estás? ¿En una playa, un desierto, la nieve o un bosque? Abre los ojos y no te pierdas estas ofertas. Solo hasta el miércoles, Chile para todos. Vuela por todo el país a destinos imperdibles comprando ahora en latam.com. Nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café, sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus mejores amigos. Porque no solo es un café, es Marley Coffee. Disfrútalo ahora donde quieras. Marley Coffee is here. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo.
y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave, me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Tenemos libros para regalar durante el día de hoy. Se regalan hoy de Alejandro Jodorowsky y José Ladrón, Los hijos del topo, el volumen 1 dedicado a Caín, es un libro ilustrado en la lógica de Jodorowsky. Y también el libro del escritor británico-estadounidense Malcolm Beath, El último narco, El Chapo, y en el capítulo de La fuga, que tiene varios sobre la historia biográfica de este narcotraficante colombiano. ¿De alguna de sus fugas? El Chapo mexicano. Mexicano. Así que ahí está. Para concluir, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL. Oye, antes de la pausa estábamos, para dejar un poco zanjado eso, como a las 6 de la tarde, ¿no? Tendríamos hoy día novedades. Empezaron a votar ahora a las 8:30, más o menos, 9 empezaron a votar. Del colegio de profesores estamos hablando. Del colegio de profes, sí, de profesores y profesoras. Y a las 6 deberían estar los resultados. Pero yo creo que hay un punto que no se ha tocado tan profundamente y tiene que ver con la irrupción también de la presidenta de la Federación de las y los Educadores Diferenciales, que nosotros lo hablamos el fin de semana, lo hablamos en uno de los podcasts del diario, con la Rosario Olivares, que es una dirigente de filosofía, profesora, que decía, aquí falta la voz de las educadoras diferenciales y de las educadoras de párvulo. Salieron las educadoras diferenciales y de párvulo a hablar, sus voceras, y dijeron contrariamente todo lo que había estipulado la mesa de la directiva del colegio de profe. Entonces yo creo que por ahí también hay que tener en cuenta de que no siempre los liderazgos pueden atribuirse una sola negociación, más aún si están incluyendo a bases que tienen también propias representaciones. Entonces quizá hay un error por el intento de mantener el control del colegio de profesores y profesoras, de no incluir a a quienes llevan y dirigen, que son en un 99% mujeres, las federaciones de las educadoras de párvulo y las educadoras diferenciales. Sí, pero también hay una crítica de género también en ese. Sí, profunda. Ellos hablan por ellas. La Rosario Olivares decía, sí, están siempre ellos con la principal demanda que tiene que ver con que son un 99% mujeres, están ellos siempre una directiva de puros hombres hablando de lo que les dicen ella y que le mandan a decir. Entonces, irrumpieron las mujeres en esto y les dejaron un poquito ahí la embarrada al colegio profe. Pero ahí hubo un error, yo creo, un error de cálculo y de táctica. Eso lo vamos a ver en la tarde. Sí, hay que esperar la votación. Otro tema que yo creo que es extraordinariamente interesante porque se salta el proceso de discusión que podría haberse dado para conversar sobre si corresponde o no corresponde, cuáles son los riesgos, cuáles son las comparaciones en términos de situaciones en otros países cuando han tomado la misma decisión de incorporar al ejército o a las Fuerzas Armadas en general en el combate en las fronteras al narcotráfico. Se ha señalado por varias personas que han trabajado estos temas que cuando esto ocurrió, cuando se han involucrado las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, lo que tarde o temprano ha aparecido es que se empieza a generar, primero que nada, una mortandad muy grande, porque los problemas se resuelven más bien a balazo, pero lo segundo es que se generan las condiciones para que el narco opere con la parte más atractiva que tiene, que es el dinero. Y que te corrompa por dentro, que es lo que ha pasado en el caso de varios países con ese asunto, incluso México, en Colombia también pasó en un momento dado, y porque el poder corrompedor del narco es muy fuerte, cuando tú no puedes enfrentarlo directamente, se empieza a generar todos los vehículos y todas las combinaciones para que sea el dinero el que hable. En esa discusión, a mí también, digamos, me llama la atención el momento en donde el presidente sale con este tipo de agenda. Así quiero hacer un paralelo también con el momento, bueno, Carabineros viene, por ejemplo, hace mucho tiempo, ya de golpe tras golpe, no ha podido reponerse, no existe credibilidad cada vez, la confianza de Carabineros es peor.
Y durante ese marco recordemos que se impulsa la agenda de seguridad también en torno a este control de identidad de los menores de edad. Es decir, se empieza a discutir una atribución, quiero hacer un paralelo, se empieza a discutir una atribución de Carabineros en un momento en donde la policía uniformada estaba viviendo uno de los peores momentos, que fue después de ya que todo lo que sabemos y que partió, digamos, con los elementos de corrupción dentro de la mafia de intendencia de Carabineros. Y de pronto se empieza a discutir una atribución, la necesidad de que Carabineros tome una atribución, una forma de validación a través de un instrumento. Ahora, en el caso del Ejército, tenemos que la corrupción es un tema que está permanente. Hoy día uno pone en Google corrupción, Fuerzas Armadas, corrupción, Carabineros, y aparecen cientos de páginas. Hoy día la institución del Ejército está pasando por una situación muy compleja. Tenemos a 2 procesados, comandantes en jefe, por delitos de corrupción. Hay que poner las cosas por su nombre, por corrupción. Entonces, en un marco donde la institucionalidad mayor está siendo afectada por su credibilidad tremenda, de manera muy fuerte, dado, digamos, que hoy día aparecen como imputados las cabezas máximas de la institución, sale una nueva agenda, donde se empieza a discutir una instrucción para la necesidad de que tenemos que tener a las Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico. Esta es una discusión muy antigua. Sí, es muy antigua y efectivamente una discusión que se ha llevado a nivel internacional sobre la prudencia o no de llevar las Fuerzas Armadas a un control fronterizo para detener el narcotráfico. O sea, Chile es puente y es pasadizo de la droga de los años 70 en adelante. O sea, hace 50 años que Chile es un pasadizo de la droga. Los pasos de Chacayuta, todos los pasos fronterizos terrestres, también todos los puertos chilenos siempre han sido, y eso lo saben todos los analistas de crimen organizado, que Chile es un pasadizo de la droga. Entonces, se vuelve a instalar esta discusión antigua en un momento donde se está discutiendo, bueno, ¿qué hace las Fuerzas Armadas? Fuera de ser investigadas, digamos. Fuera de ser investigadas por delito de corrupción. Entonces, digamos, en el momento en que se discute esa instrucción, yo tiendo más a verlo como una fórmula de discutir, que llevemos a esta discusión para que valoremos y de alguna manera se contrarreste el efecto de credibilidad que tiene Carabineros. Y mantener también la inyección de recursos que hay para las Fuerzas Armadas, que vienen directamente desde el cobre. O sea, hay que recordar que hay un momento en donde se está criticando la forma en la cual se financia a las Fuerzas Armadas, el secretismo con el cual se financia a las Fuerzas Armadas y entablar la bandera de la lucha contra el narcotráfico, que claramente nadie puede decir que está en contra de combatir el narcotráfico en este país. Es como estar contra los valida de una u otra forma, decir, tienen que seguir recibiendo dinero directamente, porque ahora ellos son los que van a liderar la lucha que es fundamental de aquí a 30, 40 años más. Pero también yo creo que hay otras cosas que se pasan por alto, que no recordamos tanto, que tiene que ver con que el hecho de militarizar la lucha contra el narcotráfico significa como cambiar un poco quién la lleva, porque las fuerzas especiales, el GOPE en Chile, es profundamente militarizado también en su fórmula de combatir el narcotráfico. O sea, los funcionarios del GOPE en Chile se fueron a formar al Comando Jungla que nació en Colombia para combatir al narcotráfico. Y es constantemente, o sea, allá tenían formaciones de lucha contra el terrorismo y también contra las espacios y las orgánicas de narcotráfico organizadas en espacios urbanos. Y ellos tenían esa formación. Entonces también dentro de toda esa discusión se decía, bueno, ¿y por qué el GOPE y estos comandos jungla no está ejerciendo su poder dentro de los espacios de las poblaciones o también de otras estructuras en donde se centraliza el narcotráfico? Y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que hace el año pasado empezaron a salir también la forma en la cual no solamente se financiaba el narcotráfico, sino que también en cómo se armaba el narcotráfico en Chile. ¿Y hay que recordar de dónde salían esas armas. Ya habían efectivos. Recordemos ese guisado del comandante en jefe del ejército. Sí. Martínez. Claro. Entonces, también de dónde vienen esas armas y qué significa abrir esa puerta también al mundo militar, de que tenga quizás mayores conexiones con el mundo del narcotráfico. Entonces yo creo que hay muchas aristas
que se pasan por alto, que además el presidente Sebastián Piñera viene y dice, bueno, yo doy de facto esto y tiene que funcionar de una u otra forma sin la discusión profunda a nivel de sociedad, y tampoco sin tener en cuenta que militarizar esos espacios también de una u otra forma traen una contrarrespuesta. Que se aumente la militarización y el uso de armamento, por ejemplo. En la lucha contra el narcotráfico, lo único que hace es que el narcotráfico se arme de la misma forma para combatir de vuelta. Claro, bueno, esas son las consecuencias de impulsarlo de esa manera. Pero hay que recordar también que la lucha contra el narcotráfico no solo está militarizada desde la policía y sus unidades especiales como el GOPE o de fuerzas especiales. La lucha antinarcóticos de la PDI, que es lo que más experiencia tienen en la lucha contra el narcotráfico, también tienen sus unidades especiales, y cuando entran en las poblaciones son como gente del GOPE. Hace poco la policía uniformada mostró que tenía un grupo de élite militarizado exactamente igual que el GOPE de Carabineros. O sea, ya hay formación policial militarizada en la lucha contra el narcotráfico. Habría que preguntarse también qué es lo que gatilla hoy día esto. El problema del narcotráfico es un problema que se ha ido enquistando en todos los sectores. Sabemos que está dentro de la cultura popular. Hoy día también estamos conversando de cómo el narcotráfico también ha logrado enquistar ciertos espacios de los padrones electorales. Es decir, lo tenemos en diferentes aristas. Pero cuando uno imagina y piensa a las instituciones militares en la frontera para evitar el narcotráfico, es generalmente cuando uno aprecia o está en presencia, digamos, de grandes cargamentos de droga o de un problema que está en ese plano, en el plano fronterizo, absolutamente desbordado. Esto está desbordado hace mucho rato, pero tampoco hemos tenido grandes temas, por ejemplo, no sé, como a principios de los años 90, mediados de los años 90, donde no se perseguía solamente al narcotraficante que iba a hacer, digamos, a vender pasta base en las poblaciones o a traerlos de Bolivia para acá. No, estábamos pensando, digamos, de grandes carteles de droga que estaban navegando en Chile, estábamos hablando de Cabro Carrera, de la Operación Océano, de las vinculaciones de estos pequeños carteles nacionales con carteles internacionales como el cartel de Cali, la intención de Amado Carrillo Fuentes de trasladar su imperio de narcotráfico a Chile. En ese momento, esta discusión no existía. No existió la discusión de fortalecer la lucha contra el narcotráfico usando las Fuerzas Armadas, cuando estábamos hablando de que Chile podría haber sido un espacio donde se hubiese instaurado imperios criminales que yo no sé si hoy día, digamos, están las condiciones de que se implanten en Chile. Me cuesta creer que hoy día tengamos a un gran capo mexicano metido en Chile. Teniendo en cuenta que fallecen la mayoría a los 30, 25 años también. Hoy ya tenemos otro tipo de narcotráfico, un tipo de narcotráfico que se ha mantenido durante los últimos 40 años, que permea todas las capas sociales, pero no de grandes carteles. O sea, es como un agua que corre del río. Está todo el rato. Y ahora parece importante discutir la presencia de la policía, y como dices tú también, es complejo poner militares en la frontera. Ya hay militares, desde luego, que son los que cumplen, digamos, el control fronterizo, pero además... acuérdate tú que es complejo. Acuérdate tú que no es primera vez que se utiliza la figura de los uniformados de Fuerzas Armadas en la frontera para enfrentar problemas de narcotráfico, particularmente en Estados Unidos y México, y que en realidad tienen como segunda misión frenar movimientos migratorios. Migración. A eso quería apuntar. Donde tú con la excusa de tratar de parar el paso de una serie de personas que pasan droga, en realidad lo que tú quieres evitar es que en determinados momentos donde se te dan grandes flujos de población migratoria, tú los puedas detener sobre la base de estar combatiendo las drogas. Lo que tú dices es muy cierto, porque cada vez que hay eso lo vemos internacionalmente, cada vez que hay problemas migratorios, la primera acción que hacen los gobiernos es militarizar las zonas. O sea, bueno, y estamos en el germen de la crisis migratoria dura en nuestro país también. O sea, entonces, interesante esta discusión, porque es que esta situación de los militares en las fronteras para la persecución de las drogas, yo creo que tiene muchas lecturas y se podría analizar ahora, bajo diferentes ópticas. Afortunadamente, en este particular caso, el de la militarización del combate contra el narco, incluso aunque tú lo circunscribas a las fronteras,
¿hay la suficiente cantidad de evidencia comparada en otros países para que tú puedas señalar si es que esto funciona o no funciona y cuáles son las características comunes que se han dado en todos aquellos lugares donde esto ocurre? Pero nuestras autoridades políticas no se caracterizan por... Pero es comparada. algo que se les puede pedir políticamente por parte de las personas que están en el Parlamento, pero que por lo menos hay dos cosas que sí pasa siempre. Las dos cosas que pasa siempre es que tú tienes un nivel de muertos mucho más alto y segundo, que tú tienes un vehículo para llegar a la corrupción directa de personal del ejército también mucho más rápido. Y eso ha pasado prácticamente en todos los países donde se ha dado esta situación con la buena fe de coayudar, si tú quieres, te pongo que el sentimiento es correcto. Te voy a forzar el concepto. Ya, esto es una medida que va a tener. Lo que sucede en la mayoría de los casos es que tú tienes mucho muerto, porque las Fuerzas Armadas no son particularmente un grupo de personas que dialoga, digamos, en este tipo de cosas. Y lo segundo es que tienes una forma de penetrar a instituciones que deben estar total y absolutamente alejadas de la corrupción, de meterlas muy fácil desde la tropa para abajo hacia arriba. Y además tensionas también las relaciones diplomáticas, porque si tú llenas de militares la zona, por ejemplo en la frontera con Bolivia, eso también va a tener una respuesta diplomática al otro lado. Entendiendo la gran cantidad de gente que sale de Chile y entra a diario, o sea, hay gente que se va al médico. Hay personas que cuando uno habla de este tipo de cosas, dicen, sí, ya, pero qué sé yo, mucha queja por lo que no se puede hacer, pero pero ¿qué se hace? ¿Cómo se puede seguir aguantando esta situación de la droga y todo lo demás? Bueno, los planes de políticas públicas de combate contra la droga deben ser cosas que se están evaluando permanentemente. No es una cosa que de repente tú digas, ok, ya, tiremos una bomba atómica y así no... No, y desaparecemos a todos los consumidores y a quienes venden droga. Es cosa de probar, por ejemplo, la guerra contra las drogas que se inició en Estados Unidos. Tú, estabas a lo mejor estudiando ahí la famosa la guerra contra las drogas, la guerra contra los carteles colombianos, contra los carteles mexicanos, a la luz de los hechos, en el siglo, digamos, el primer tercio del siglo XXI, esa guerra se perdió. Ahora, la razón de por qué se perdió también es interesante, por lo menos en algunos de sus primeros conceptos. Una de las razones por la que esa guerra se perdió, la guerra que lanzó Richard Nixon muy fuertemente contra las drogas en su momento, fue, y esto es reconocido prácticamente por todos los que han estudiado este episodio, porque el que lanzó la guerra contra las drogas, el concepto de la guerra contra las drogas fue Richard Nixon. Pero el mayor problema que tiene que ver con esta situación es que el énfasis se puso total y exclusivamente en la oferta de droga. Exacto. Es decir, y no en la demanda. Y no en la demanda de droga. No hubo un trabajo a la población respecto de temas de este tipo. No hubo rehabilitación certera para aquellas personas que podían salir del circuito de la droga. La demanda, aquellos que pedían comprar, prácticamente no se tocó. Y se concentró todo en la oferta, en quienes producían y quienes transportaban. Pero mientras haya esa demanda gigantesca que iba a haber, que hubo en Estados Unidos, tarde o temprano la droga iba a llegar. Y acá también estaba dispuesto a pagarse cualquier cantidad de plata por eso. Tienen una perspectiva súper marginal esta visión del mercado de las drogas dentro de nuestro país. Como que siempre se piensa, y cuando uno piensa así como la lucha al narcotráfico, en las poblaciones marginales, los espacios que están más precarizados. Y el gran mercado de la droga en nuestro país tiene una visión y una connotación económica igual de elite. O sea, la cantidad de drogas que se mueven en los espacios elitizados en nuestro país, en las fiestas electrónicas, ahí rueda mucha droga y quizás me voy a poner un poco millennial con esto, pero hay un cantante de trap que está muy famoso ahora, que es el Pablo Chile, que es un cabrón. Chile. Tiene 17 años,
pero que la rompe, está al nivel de Paloma Mami, pero él viene de Puente Alto y hace un trapo un poco más duro, pero que él habla y dice que también se le ha criticado mucho porque dice que hace una alevosía al mundo del narcotráfico, su música, y dice, bueno, pero es que a nosotros nos critican o critican al mundo del narco en las poblas, pero nadie dice que el narco de la pobla le vende al cuico, de una u otra forma. Y es una figura que se está instaurando dentro de la juventud ahora, de comprender que, sí, quizá hay muchos de nosotros que tienen una expectativa de vida de 25 años dentro del narcotráfico, pero nadie dice que nosotros, y nuestro negocio se sustenta en que nosotros subimos de Plaza Italia para arriba y ahí vamos a vender. Entonces, esa concepción que tiene el Estado de Chile a la hora de combatir el narcotráfico, de ir y apuntalar directamente a las poblaciones, está totalmente descontextualizada de lo que es la realidad también. Sí, qué interesante esa analogía, porque es la analogía también que uno podría aplicar a lo que tú mencionabas con respecto a las guerras contra las drogas. Cuando esto se ve solamente desde quien vende o dónde se vende y se deja de ver quién consume, esto es para los narcos, digamos, para los capitalistas narcos, claro, para los grandes inversores de la industria del narcotráfico, es simplemente una situación de plazas. Es decir, si hoy día la policía está atacando cierto lugar o en este caso de la guerra contra la droga, atacando ciertos carteles, mientras existe la demanda, el narcotráfico lo que está viendo es eso, bueno, están peleando acá, pero se me abre la plaza, entonces son mercados. O sea, el consumidor... El consumidor para el narcotráfico es un mercado, es una plaza que tú tienes que copar. Si un grupo de narcotraficantes es sacado de ese lugar y hay una lucha directa entre la policía y ese grupo de narcotráfico, lo que se produce es una vacante de la plaza, el mercado queda liberado y se produce la lucha interna entre el narcotráfico para poder cooptar esos espacios. Por eso que efectivamente hoy día la lucha contra el narcotráfico, si se sigue mirando solamente en términos policiales, sin un trabajo más de fondo, sin esa comprensión, tal vez este chico que dices tú, digamos, yo podría tener bastante arrastre en esta forma, digamos, de observar el fenómeno. Que dijiste al principio que tiene que ver con esta discusión que tiene que ver con las responsabilidades penales de los menores. Cada vez los soldados son más jóvenes y tienen menos expectativas de vida en nuestro país, que los soldados son quienes finalmente llevan y transitan la droga adentro del país. Los soldados del narcotráfico. Del narco. Acuérdate que estamos hablando de Fuerzas Armadas. Sí, hay que explicar. Los soldados del narco. Bueno, le llaman soldados a la gente, a los chicos del narco. Los soldados del narco. Sí, los soldados del narco son más jóvenes. Cada vez hay menos soldados dentro de las Fuerzas Armadas de Chile. Y ahí hay un tema que yo creo que no socialmente no se ha comprendido, de que cada vez que se rebaja la responsabilidad penal, son cada vez más niños quienes están transitando la droga en nuestro país. Entonces, ahí también se abre una burbuja en donde los chicos de las poblaciones o los chicos de los sectores más marginales, sus expectativas de vida se reducen a los 22 años, 25 años. Y por otra parte, cada vez van y apuntan a niños de 9 años para hacer transitar la droga, porque cada vez ellos se reduce más el espacio de responsabilidad penal. Entonces, por un lado, tirar a los militares a ver el tema de las fronteras. Un poco muy peligroso ese. Y por otro lado, dicen, no, es que los niños cada vez tienen que tener más responsabilidades porque están metidos en el narco y en el sistema del narco. Están metiéndolos en el narco porque el sistema legal chileno les está diciendo que tienen responsabilidad penal o no. Entonces, ese juego... Entiendo, tú estás viendo que en la medida, digamos, que se rebaja la responsabilidad penal adolescente... El narco busca niños más pequeños. O sea, hace 10 años atrás, la mediana del soldado del narco era de 15 años. La mediana del soldado del narco actual es de 9 y 11 años. Y ese niño tiene una expectativa de vida de 6 años más, porque va a morir o en una redada, o va a morir en una mexicana, o va a morir dentro de un ataque entre los mismos narcos. Bueno, los capos de la droga en Chile tienen entre 25 y 30 años, los capos. Imagínate, o sea, entonces también hay esa visión de que cuando hablamos de combatir el narcotráfico, también tenemos que combatir a aquellos que están también reclutando a los niños de nuestro país. Y esa discusión se ha dejado totalmente marginada. Eso suena las maneras en que se utilizaban los niños en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿sí? En Inglaterra. Si tú lo veis en Peaky Blinders, por ejemplo, una serie extraordinaria inglesa al respecto, donde tú tienes ahí anillos de niños utilizados en todo lo que era la pornografía, en todo lo que era el trato de blancas,
trato incluso de niños para la pedofilia, claro, bajaba cada vez más la edad electoral, cada vez niños más chicos. Sí, pero igual creo que todo el tema de este combate, es decir, cuando tú decides meter a un servicio militarizado o a las Fuerzas Armadas directamente a una situación de este tipo, tienes que conocer los riesgos que eso corre, porque el narco, si es que hay algo que tiene, es capacidad de corromper. Porque lo que tiene es justamente plata, lo que tiene es la forma de cambiarte la vida a personas a instituciones o autoridades que eventualmente estén ubicadas ahí donde tienen que estar. El narco es como un organismo biológico, tiene una capacidad de adaptarse increíble. O sea, se rompe y aparece otro. Exacto, entonces... se adapta a cualquier circunstancia, y mientras tenga la posibilidad efectivamente de poder aprovechar un intersticio mediante la corrupción, lo va a hacer. O sea, es un organismo que está mutando constantemente, porque el negocio es muy atractivo. Y cuando hay un negocio muy atractivo, siempre la forma, digamos, para llevar a cabo, para tomar ese negocio, va a ir mutando, se va a ir adaptando. Y hay que insistir en algo que parece obvio, pero se pone de lado. Si tú pones el énfasis solamente en quien ofrece el producto, sí, absolutamente, vas a perder el foco de la situación, como pasó desde el combate contra la droga desde Estados Unidos para el mundo. Claro, para el mundo, porque lo que hace, como en cualquier negocio, como en cualquier mercado, lo que hace que ese mercado exista, se revitalice y crece, es que haya consumidores. No necesariamente que esté el producto disponible, es que alguien lo quiera tener, y por lo tanto, si lo quiere tener, ese producto puede llegar. Y si llega y tú tienes más gente que quiere tener, va a seguir llegando más, particularmente si es una plata que se paga todo en cash. Nadie paga con tarjetas de crédito. Grandes consumos brutales de este asunto, y por lo tanto el negocio es instantáneo. Sí, y bueno, y hay otros también, ya lo hemos hablado, que otros de los incentivos para el narcotráfico y un mal incentivo para persecución penal del tema del narcotráfico es que en Chile, bueno, en otros países también, pero en Chile particularmente, la lucha al narcotráfico está enfocada única y exclusivamente a la detección de kilos. O sea, hoy día las policías trabajan en función de eso. Ya, agarré 100 kilos, 50 kilos. La mayoría de esos kilos le llaman cabezazos policiales, mentiras. Son datos de informantes que se les paga con dinero, digamos, reservado para que caiga un camión, caiga otro, pero es kilo, es solamente kilo. O sea, aquí no hay tampoco investigación sobre el uso del dinero del narcotráfico. Hace algún tiempo todavía solo se podía investigar lavado de dinero si es que tú configurabas un delito base. Eso afortunadamente cambió. Pero se sigue bajo la lógica del kilo, hermano. Porque eso es vistoso, y se entendió muy rápidamente que cómo tú podías entender que se estaba haciendo algo respecto de la droga. Mostrando los kilos. Mostrando kilos de droga incautada y después posteriormente quemada. Y por lo tanto, cosa que entendieron también todos los carteles del mundo, y cada cierto tiempo tenían que destinar a alguno de los suyos a que cayeran con una cantidad de kilos, porque si no las policías buscaban mejor. De verdad. La merma está dentro de verdad. La merma está dentro del negocio. Exacto. ¿Sí? Costo. Sí, está incluido. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, porque esta es una discusión que yo creo que va a darse de todas maneras, haya o no haya necesidad de una instancia parlamentaria que pero muy interesante mirarla de diferentes aristas. Y hay suficiente, yo repito, hay suficiente evidencia comparada de varios países que han hecho exactamente lo mismo para ver qué cosas se producen instantáneamente, qué cosas se producen después, en qué beneficia y en qué perjudica una medida como esta. No es necesario que no usemos la información que ya está disponible. Muchas gracias tanto a la Maca como a Héctor Cosio. Que les vaya bien. Chao, chao. A todos. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.